El surgimiento del fascismo tiene como punto clave el año 1918. Sin embargo, cuando hablamos de fascismo tenemos que hablar de un proceso histórico y político bastante complejo que se dio principalmente en Europa tras la Primera Guerra Mundial, donde la crisis profunda que se vivía y el miedo social por lo que había sido la Gran Guerra, además de la falta de legitimidad que tenían las democracias liberales, generaron todos los elementos para que surja entonces en Europa, más precisamente en Italia, este movimiento fascista. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa en general quedó sumida en una gran crisis económica que tenía tres cuestiones: la inflación, el desempleo y la pobreza. Esas tres cuestiones, que convergían de manera sustancial, habían generado un descontento social bastante grande, más particularmente en los excombatientes de esa primera contienda y de las clases medias. Los excombatientes, porque de ahí es donde nace el nombre de Mussolini, gente o militares muy enojados por lo que había sido el desempeño italiano en cuanto a lo que fue la supuesta victoria. Tenemos que hacer un paréntesis y recordar que Italia arrancó la Primera Guerra Mundial del lado del Imperio Austrohúngaro y de Alemania, y que luego se pasó a las filas de Francia e Inglaterra, y después, cuando se produce el final de la Primera Guerra Mundial, entienden los italianos que, más precisamente los excombatientes, que los resultados no habían sido los más importantes para Italia. Entonces se había generado también un debilitamiento dentro del sistema democrático, pero también percibido por la ineficacia de los resultados de los países europeos que en teoría habían vencido. Por eso hablamos de los vencedores vencidos. También había aparecido en Europa un miedo bastante generalizado sobre el avance del comunismo, la Unión Soviética de Rusia, más precisamente, y por eso en 1922, cuando el fascismo empieza a transformarse como un movimiento bastante más ostentoso, entiende la gente, entienden las masas de ultraderecha que Benito Mussolini era el gran líder a seguir. Desde ahí se promovía un nacionalismo extremo, se promovía el autoritarismo, un fuerte militarismo y por supuesto el anticomunismo. Entonces se empezaba a capitalizar de alguna manera todo ese gran efecto consolidado para gestionar las bases de lo que después sería un movimiento muchísimo más grande. Se rechazaba el liberalismo, por ende se rechaza el comunismo, se rechaza el liberalismo, al parlamentarismo y al pluralismo político. Por lo tanto, se está hablando de la concentración unipersonal u unipartidista de un Estado más fuerte que en realidad terminara subordinando al individuo. El hito clave del fascismo entonces fue la marcha sobre Roma en el año 1922, que permitió a Mussolini asumir el poder, entendiendo también el rey de Italia que ya no podía hacer mucho más contra este personaje, que en realidad había logrado capitalizar, como decíamos antes, todos los efectos negativos de la sociedad italiana para transformar su movimiento fascista en un espacio múltiple donde todo ese miedo que la sociedad tenía en realidad quedara neutralizado. Con estas bases ideológicas hablamos del ultranacionalismo y el culto de la nación, un liderazgo muy carismático que tiene que ver con Mussolini, la violencia política, que es una herramienta legítima en realidad para el Estado fascista. Con ese tipo de violencia política se generaron persecuciones políticas y también exterminios, un control de medios y propaganda a manos de lo que se entiende como el Estado, y el corporativismo suprimiendo a los sindicatos independientes. Por lo tanto, la voz y el voto del trabajador quedaban supeditadas al Estado. De allí es de donde entendemos que entonces, desde esa Italia donde el fascismo influyó de manera muy significativa, luego surge el fascismo alemán, que después se va a transformar en el nazismo liderado por Adolf Hitler. Entonces, el fascismo no es que se terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. En realidad, lo que hablamos es de un relato que terminó por generar, dentro de esas promesas de orden y grandeza nacional y de cierta estabilidad, un régimen bastante represivo, una persecución política que en definitiva llevó a esos conflictos bélicos, pero que en la actualidad también remiten a nuevos conflictos bélicos.